Bienvenido, doctor. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias por la invitación. Ya nos conocemos con muchos de ustedes, no solamente porque hemos estado en situaciones parecidas. La conferencia que yo voy a dar ahora, seguramente ustedes ya han escuchado, pero el propósito de esto es dar la información para que se multiplique la información que ustedes ya saben y que vamos a insistir ahora, a fin de que los padres de los niños que tienen este problema conozcan que al menos el IES, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ofrece el apoyo, ofrece la solución, la rehabilitación para este tipo de niños, ¿no? Niños y adultos también. Tenemos la fortuna de trabajar en un hospital de tercer nivel del IES, en el que se ha implementado un programa de rehabilitación, no solamente de rehabilitación, pero antes de eso, de diagnóstico, de valoración y de rehabilitación. Nosotros manejamos todo el tema que significa sorderas, distintos tipos de sorderas, congénitas y no congénitas, y parte importante ha sido nuestra dedicación a la valoración y el manejo de los niños con oído congénito. Así se conoce esta patología, el término médico, como lo conocemos, es el oído congénito. Es la microtia, atresia del oído unilateral o bilateral, que efectivamente ha estado hasta hace unos pocos años descuidado, ¿no? No ha habido lo suficiente, diría yo, la política de apoyo para este tipo de problemas, y también no ha habido el suficiente conocimiento, ¿no?, de parte de los médicos, como decía el señor Carlos. Pero bueno, las cosas están cambiando y ahora tenemos luces de esperanza para la rehabilitación y la reconstrucción de pabellones de estos niños. Yo voy a presentar, como decía, hacemos la siguiente, por favor. ¿Cuál es la agenda que vamos a pretender desarrollar? El oído congénito. ¿Qué es un oído congénito? La realidad en el Ecuador, las opciones terapéuticas, funcional y estéticas, y los resultados que nosotros hemos tenido en el manejo quirúrgico de este tipo de problemas. Bueno, ustedes saben, el oído es un órgano que consta de tres partes, ¿no? Aquí tenemos el pabellón, el conducto del oído, esto se llama oído externo, el oído medio, que es la caja del tímpano, y el oído interno, que es la cóclea y los nervios de la audición. Entonces, ¿qué pasa? El sonido viaja, las ondas sonoras viajan por el aire, y el pabellón sirve para recoger esos sonidos del ambiente y dirigirlos hacia el conducto. El sonido pasa por el conducto, hace vibrar el tímpano, esta vibración se transmite por la cadena de huesecillos y llega a esta estructura que es la cóclea. Entonces la energía física de vibración aquí se transforma en impulsos sonoros, en impulsos eléctricos. Y esos impulsos eléctricos son los que estimulan al nervio de la audición. ¿Cuál es el problema? El problema puede presentarse en esta área del oído externo, que es el caso del oído congénito. Es decir, se malforma el pabellón, no hay conducto, también hay una malformación de la cadena de huesecillos del oído medio, pero por fortuna el oído interno está normal.
Entonces eso es lo que nos permite la rehabilitación auditiva, ¿no? También puede ocurrir en otros casos que el daño está aquí en el oído interno. Y estos son casos de más difícil solución porque está dañado el órgano, los nervios de la audición. Y entonces aquí el asunto se torna más difícil, pero también hay alternativas de solución. Y por último, puede estar dañado el nervio de la audición, en cuyo caso el problema es más grave, más importante. Es muy importante la audición binaural, la audición por los dos oídos, porque el proceso neurofisiológico de la adquisición del lenguaje pasa primero por recibir sonidos a través de los oídos que el cerebro es el que procesa. A la larga es que oímos por el cerebro y el oído solamente significa el órgano de recepción de los sonidos que transmiten, finalmente llega al cerebro y es en el cerebro donde se desarrolla la memoria auditiva y luego la memoria lingüística para dar la posibilidad de desarrollar el lenguaje. De tal manera que es muy importante que tengamos la posibilidad de recibir sonidos para que el cerebro procese y guarde en su memoria todos los códigos que finalmente nos permitirán desarrollar el lenguaje. Y esto puede ser, normalmente es por los dos oídos, ese es el proceso normal. Pero por fortuna, todo este proceso también se desarrolla si tenemos un solo oído, ¿no? Llega la información, el cerebro almacena y sí hay la posibilidad por la plasticidad neuronal del cerebro que nos da esa posibilidad. Por eso es que los niños, las personas que tienen un problema unilateral sí pueden desarrollar un lenguaje bastante normal y pueden hacer su vida más o menos en condiciones normales. Pero lo ideal es tener audición bilateral, que ya vamos a ver, la audición bilateral es lo que nos da mejores y mayores posibilidades de comunicación. Antes se decía, como tiene un oído, va a desarrollar el lenguaje y no hay nada que hacer. No, los conceptos han cambiado, ¿no? La calidad de vida es mucho mejor si tenemos la posibilidad de escuchar por los dos lados. Bien, la audición binaural permite una audición estereofónica de mejor inteligibilidad, de mejor capacidad de comprensión, permite una mejor ubicación de la fuente sonora, ¿no? Con un oído hay problemas de ubicar de dónde viene el sonido y eso puede traer, dependiendo de la actividad de cada persona, problemas en su desempeño. Y puede haber un impacto directo, como decía, en el desarrollo del lenguaje. Entonces, una audición binaural nos produce subjetivamente mayor seguridad, ¿no? La persona que oye bien, que oye adecuadamente por los dos lados, tiene una sensación de seguridad en todas sus actividades. Mejor comprensión del lenguaje. Es una audición de mayor alcance. Todos estos datos tienen sustento científico. Los especialistas ya han determinado todas estas bondades de la audición bilateral. Hay un mayor alcance, mayor comodidad, mejor identificación de los sonidos, mayor comprensión del lenguaje, una mejor calidad y una información en definitiva más completa que nos permitirá un mejor desarrollo en nuestras actividades. Entonces, el oído congénito, decía, afecta la parte del oído externo y oído medio, conducto y caja del tímpano. Y por lo general, el oído interno es normal.
Es una enfermedad genética, ¿no? Genética. En unos casos tenemos familias con antecedentes de varios casos con el mismo problema. Entonces, con esa observación podemos determinar o podemos presuponer que en esa familia hay alguna alteración genética que da esta posibilidad. Pero también hay casos en los que por primera vez se presenta. Y entonces ahí se supone que puede ser adquirida por algunas situaciones durante el desarrollo del embarazo, ¿no? Y pueden ser de diferente magnitud. Ustedes saben, ustedes han visto alteraciones menores a alteraciones mayores. Puede ser unilateral o bilateral y pueden ser aisladas solamente este problema, o puede ir asociado a otras situaciones congénitas de alteración en otras partes del organismo, ¿no? Entonces tenemos una situación en la que afecta tanto la audición y también afecta la parte estética del pabellón, ¿no? Es un problema tanto funcional como estético. Entonces, esta malformación produce sordera. Sordera porque no hay la posibilidad de que llegue el sonido, de que se transmita el sonido. Pero es una sordera recuperable. Entonces se puede, con algunas alternativas que ya vamos a ver, se puede compensar esa sordera con dispositivos que les dan la posibilidad de poder escuchar mejor. Presenta también, pues, como hemos dicho, el problema de displasia del pabellón, y es un asunto que hay que abordarlo primero desde el punto de vista funcional, porque nos urge, ¿verdad? Si es bilateral el problema en un niño, ya sabemos que ese niño está oyendo menos. Más o menos se ha determinado que una malformación de este tipo, en la mayoría de los casos, produce una sordera de más o menos un 60%, ¿no? Es decir, ya podemos decir, luego se tiene que confirmar con medida de la audición, pero ya se supone que ese niño tiene una pérdida de un 60%. Entonces, si es bilateral, urge rehabilitarle para que estos mecanismos cerebrales de la audición no se retrasen y pueda el niño tener la posibilidad de desarrollar todo. Bien. ¿Cuál es la realidad en el Ecuador? No hay muchas publicaciones al respecto. Quizás la principal es esta publicación esta es la referencia frecuencia de las malformaciones congénitas en hospitales ecuatorianos de la red del ECLAM, periodo 2001-2005. Este es un estudio que se hizo, por lo visto, en varios países latinoamericanos y en varias ciudades del Ecuador. Y estos son los datos que se recogieron. Parte del estudio fue en el Hospital Carlos Andrade Marín y que se tabuló con datos de otros hospitales. Y ahí se determinó que esta malformación congénita es la más frecuente en el Ecuador. Su cifra es hasta 4 veces mayor en otros países latinoamericanos. La tasa por 10.000 nacimientos en el país llega a 10.8, es decir, 10 niños por cada 10.000 nacimientos en el Ecuador es la frecuencia, que comparado con otros países tenían un promedio de 5.3. Es decir, en el Ecuador, de acuerdo a estos datos, tenemos el doble de incidencia de niños con este problema. En el Hospital Andrade Marín anualmente se estima que nacen entre 7 y 8 niños con esta malformación, sea unilateral o bilateral.
Hay esta otra publicación por autores ecuatorianos con datos del INEC, que ellos tabulan 1.298 casos entre el 2001 y 2007. Y también determinan que la prevalencia de esta malformación es mayor en ciudades que están sobre los 2.500 metros. Parece ser también que la altura del sitio donde vivimos tiene incidencia directa en la presencia de esta malformación. Y ellos determinan una tasa de 8.81 por cada 10.000 niños que nacen, la frecuencia de esta malformación. Entonces, si ya tenemos el problema, lo primero, y con muchos padres que están aquí presentes, hemos conversado del tema. Lo primero es no sentirse culpables, ¿cierto? En eso pues la asociación creo que está haciendo un trabajo muy importante. Es decir, no es culpa ni del padre ni de la madre, ¿no es cierto? Obviamente es una situación difícil, pero que tienen que pensar que hay la posibilidad de rehabilitarlos, es decir, de curarles, ¿no? Ya vamos a ver. Bueno, en el manejo hay que tomar en consideración varias situaciones. Ver si el problema es unilateral o bilateral, es un problema funcional, el que más nos interesa al nacimiento. Sabemos que la sordera puede tener repercusiones en el desarrollo del lenguaje y esto a su vez en el aprendizaje. En fin, entonces tenemos que determinar en qué momento vamos a actuar y cómo vamos a actuar. Antes de eso tenemos que hacer el diagnóstico, ¿no? Tenemos que medir la audición. Hay métodos para que los niños recién nacidos les podamos medir la audición. Si es unilateral, generalmente el oído bueno tiene una audición normal en el 98% de los casos. Hay situaciones en que, si anatómicamente el otro oído es normal, pero podría tener también problemas de audición, pero es la excepción. Normalmente el oído que morfológicamente está bien suele tener buena audición, y el oído mal formado, pues ya sabemos de entrada que puede tener una sordera del 60%. Si es bilateral el problema, entonces tenemos que actuar más pronto, más rápido, tanto en el diagnóstico como en la rehabilitación. En la rehabilitación generalmente se aconseja empezar a los 6 meses, ¿no? Es decir, darnos tiempo para que tengamos certeza en cuanto al umbral auditivo para poder aplicar la solución. Tenemos que hacer un estudio de tomografía para ver cuál es la magnitud de la malformación. ¿Y cómo vamos a rehabilitar? Como son niños recién nacidos, hay que ponerles un audífono por vibración ósea. La mayoría de ustedes conocen, había los audífonos con diadema, ¿no? Que es un vibrador, tiene un micrófono obviamente que recibe el sonido y hace vibrar el dispositivo, que se transmite esa vibración a través del hueso. Entonces, ¿cómo se aplica? Con diadema. Fueron los primeros dispositivos diseñados para esta situación. Entonces, de esa manera, por fortuna, se puede compensar la malformación. Y también esto es posible debido a que el oído interno está normal, ¿cierto? Bien. Y también hay ahora mejores dispositivos, porque las diademas tenían el problema de que, como tenían que hacer presión al cráneo para que se transmita mejor el sonido, deformaban el cráneo. En el crecimiento de los niños, el cráneo se deformaba y se hacía más estrecho y más alto. Entonces eso no es deseable, y ahora hay dispositivos que con una banda elástica
y el dispositivo de mayor eficacia en la transmisión del sonido se puede aplicar sin este inconveniente que significaba el problema de la diadema. ¿Y cómo funciona este dispositivo, ¿no? El audífono transmite la vibración hacia el hueso, y el hueso, por fortuna, es un gran transmisor del sonido, y entonces a través del cráneo el sonido llega tanto al oído de ese lado como también puede llegar al del otro lado a través del hueso, de tal manera que con este dispositivo podemos compensar la sordera del oído. También esta es la situación. Y este audífono tiene la posibilidad no solamente de ponerse con el cintillo, que eso es una situación muy manejable, nada invasiva, pero cuando ya el niño crece, existe la posibilidad de implantar en el hueso un tornillo de titanio, que es el que se acopla mejor o que se asocia mejor con el hueso y queda ahí implantado, visto sobre la piel, y con un sistema de broche se le acopla y entonces se pone, se saca y puede tener la posibilidad de un audífono normal. Este dispositivo ya queda ahí fijo, implantado, y hay que cuidar, limpiar la piel. Aquí algunos niños, algún niño lo tiene, y es un asunto que, siendo invasivo el procedimiento, es una cirugía que se puede manejar sin mayores inconvenientes. Y todo esto, quiero insistir, el Seguro Social lo cubre, ¿no? Ya vamos a ver cómo es lo que hay que hacer el trámite. Bueno, también este dispositivo nos sirve en el caso de que haya una sordera total en un lado y le da la posibilidad de escuchar por el otro lado. Bueno, mientras el niño está pequeñito, tiene que usar la banda con el audífono, y la posibilidad quirúrgica la consideramos a partir de los 5 años en la parte funcional. La parte estética tiene otros principios que más adelante entiendo que la doctora León va a informarles a través de la videoconferencia. Bien, entonces tenemos este problema de oído externo, pabellón y conducto. Bien. Quiero pasar directamente al tema del trámite del dispositivo. A ver, el Hospital Carlos Andrade Marín inició el programa de valoración de estos niños en el servicio de otorrinolaringología en el año 2006. Y se implementó el programa de provisión de los audífonos. Primero de los audífonos y luego de la parte quirúrgica. ¿Quiénes son los beneficiarios? Son todos los derechohabientes del IES, es decir, afiliados activos, afiliados voluntarios, seguro del campesinado, jubilados, hijos de afiliados hasta los 18 años. De tal manera que su afiliado puede tener la posibilidad de cubrir con los beneficios a sus hijos hasta los 18 años. Es un programa sustentable porque consta en el presupuesto anual del IES, y el órgano ejecutor hasta el momento es el Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Carlos Andrade Marín. Bueno, la parte quirúrgica, en los casos en los que esté indicado, el dispositivo queda así, implantado al hueso y visto sobre la piel. Queda más o menos así. El audífono es este y se cubre estéticamente sin ningún problema, ¿no?
son algunos casos nuestros que hemos operado. Pero también tenemos la posibilidad de poner pabellones, ¿no? Es decir, complementar la parte funcional con la parte estética. Es el mismo principio. Colocamos unos dispositivos, unos implantes de titanio, y sobre eso va una prótesis de pabellón que se fabrica para cada paciente de acuerdo a el color de su piel, y también se puede solucionar este tipo de problemas. El anclaje es este: ponemos dos implantes y sobre los implantes va esta barra y sobre esa barra va la prótesis. Pero esto podemos hacer ya en niños mayores y en adultos. ¿Por qué? Porque necesitamos suficiente hueso para poder anclar el dispositivo. Y en los niños pequeños y mayores, no tenemos suficiente hueso como para poder anclar el dispositivo. Pero en adolescentes mayores y en adultos podemos darles esta posibilidad de también pabellón. Y esto se enmarca dentro de la política del buen vivir, ¿no? Es decir, si bien la parte funcional para nosotros es la más importante, ¿no? Por todas estas implicaciones de lenguaje, comunicación, etcétera, también la misma técnica, podemos decir, el mismo principio nos sirve para darles la posibilidad de colocar implantes, ¿no? Implantes de pabellón. De tal manera que esto el Seguro Social lo cubre y al paciente que lo necesita podemos hacer, ¿no? Aquí tenemos el caso en que hemos colocado pabellón y también hemos colocado el dispositivo para la audición. Bien, esto en el hospital llevamos trabajando ya desde el año 2006 y hemos realizado algunas cirugías, ¿no? Tanto en la parte audiológica como en la parte de pabellón. Ahora está. Bien. Bueno, nosotros en el hospital hemos operado hasta el año 2013, que es con estos datos, estamos dando los datos hasta diciembre del 2014. Hemos realizado algunas cirugías en este concepto y con un porcentaje de complicaciones menor que comparados con otras publicaciones extranjeras, pues estamos en un nivel de eficacia bastante importante. Bueno, tenemos que decir que en el hospital Andrade Marín es el principal centro de realización de este tipo de cirugías, y creo que es el único para la provisión de los audífonos para los niños con este proceso. Ahora viene esta novedad que podemos colocar el audífono sin que se vea externamente el implante al que va a ir alochado. Esto es una novedad que si algún paciente lo requiere podemos hacerlo. Y el audífono con un sistema de imán se adhiere al sistema que hemos colocado en el hueso sin que exista ningún dispositivo que se vea, ¿no? Es un imán que se pega y que da la posibilidad de volver a estudiar, ¿no? De recuperar la audición que está perdida. Bueno, esto en relación a la información que ustedes deben conocer y que
seguramente van a multiplicarla para que más personas conozcan y puedan beneficiarse de esta posibilidad. Y de paso quiero mencionar también que en el hospital tenemos solución para el otro tipo de sorderas, ¿no? Para las sorderas congénitas o tales que no corresponden a la malformación anatómica. Hay muchos niños que nacen sordos por afectación del oído interno, es decir, aquellas sorderas irreversibles. Y ahí sí no hay audífono que les sirva, ¿no? Entonces, en esos niños colocamos lo que se llama el implante coclear, que es un dispositivo electrónico que anatómicamente el oído está muy bien, tiene pabellón, tiene conducto, etcétera, pero no oye. ¿Por qué? Porque el daño está en el oído interno, en los nervios de la audición. Pero por fortuna, la tecnología ha desarrollado esa posibilidad de colocar unos electrodos dentro del oído que son los que estimulan al nervio de la audición. En definitiva, es un audífono muy sofisticado, muy complejo, que el dispositivo se coloca a través de una operación y funciona como un audífono externo, como este que lleva la niña, ¿no? Entonces, este dispositivo recibe el sonido, codifica la señal y le envía por ondas de radio al dispositivo interno, que es el que decodifica la señal y puede estimular al nervio auditivo. Entonces, estos casos sí son más dramáticos, ¿no? Porque si no le rehabilitamos a ese niño tempranamente, el niño no va a aprender a hablar y va a ser un sordomudo. Pero con esta posibilidad el niño recibe sonido, desarrolla todo este proceso cerebral de la audición y con terapia de lenguaje aprende a hablar y puede ser un niño normal que va a la escuela normal, etcétera, ¿no? Entonces, esta cobertura también lo tiene el Seguro Social, ¿no? En este aspecto nosotros hemos implementado en el hospital el screening, es decir, la medición de la audición a todo niño que nace en el hospital, ¿no? El niño no es dado de alta hasta que no pasa la prueba de audición y de esa manera podemos detectar. En nuestro hospital anualmente nacen aproximadamente 4.000 niños y hemos determinado que más o menos 1.7 por cada 1.000 niños que nacen vivos en el hospital tiene sordera, de tal manera que nuestro reto es detectar esos niños. De modo que en nuestro hospital anualmente nacen entre 6 y 7 niños con sordera congénita que tenemos la obligación de detectarles, hacer seguimiento y operarles para colocarles el implante coclear. Asimismo, el Hospital Andrade Marín es el principal centro nacional que hace este tipo de cirugía, ¿no? Nosotros, estos son datos hasta diciembre del 2013, pero actualmente pasamos de 330 pacientes operados con el implante. Y esta es otra novedad, pero es para otro tipo de sordera, en fin. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es que ustedes tienen que conocer que la Seguridad Social tiene un programa que impulse la rehabilitación para los niños con atresia congénita. Podemos tener la posibilidad de darles el audífono para que funcionalmente los niños tengan su rehabilitación y más adelante también podemos ponerles los pabellones, ¿no? De tal manera que esto es, ya nos hemos reunido con ustedes varias veces, me han invitado a Riobamba, últimamente estuvimos allí y la idea es difundir esta situación y ustedes saben dónde nos encuentran y ya saben que les damos la atención preferente que ustedes ameritan. Muchas gracias.